el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Parte del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias lo conforma la Unidad de Bioética y hoy nos acompaña una invitada per se interdisciplinaria por su formación, por sus intereses. Ella es Juno Hernández, bióloga de formación con una maestría en Filosofía Contemporánea Aplicada. Actualmente está en la Unidad de Bioética de la Facultad de Filosofía y nos viene a hablar de un proyecto que emprendió junto con sus compañeras y amigas en la Facultad de Ciencias Naturales cuando estudiaban biología, que consistió en hacer arte a partir de los procesos biológicos que viven todos los seres vivos. Y de esto nos viene a hablar de cómo ella pasó a la poesía estos procesos que le iban impactando en su formación. Hola, Juno, gracias por acompañarnos. Hola, Ceci, muchas gracias por la invitación, gracias por la bella presentación y nada, pues encantada de hablar del proyecto. Es un proyecto que ya tiene tiempo, lo inicié, como bien dijiste, con dos amigas mías en la licenciatura. Isabel y Gisela me estuvieron como picando las costillas cuando teníamos clases porque hablábamos de lo bello que son. Afortunadamente me tocó una bella generación, entonces hablábamos de lo bello que son los procesos biológicos, ¿no? Tuvimos buenos maestros también, evidentemente, que nos contagiaban justo esta emoción de vivir la biología a partir de este entendimiento y este aprendizaje, ¿no? Entonces, nosotras tres quisimos como. Estábamos pensando en que si nosotras nos emocionábamos porque coincidíamos en entender los procesos de manera científica, digamos, de manera técnica, entendíamos la terminología, dijimos, bueno, si estos procesos están pasando en todo momento con nosotros y con los seres vivos, ¿por qué no hacerle ver eso a la gente, no? Procesos no solo biológicos individuales, sino procesos ecológicos, procesos evolutivos, ¿no? Procesos en los que se conjunta absolutamente todo. Entonces dijimos, bueno, si esto es emocionante para nosotras, que sabemos qué es, yo creo que para la gente le puede ser como muy atractivo también entender esto que estamos viendo desde la carrera, ¿no? Entonces, a partir de ahí se hizo nos reuníamos entre las tres, después nos reuníamos con nuestros compañeros del mismo salón, luego con los compañeros de la carrera, hacíamos como invitaciones más amplias, se generaban textos bellísimos, ¿no? Porque no dejábamos la cuestión técnica de lado, debido a que justo la cuestión técnica era un camino a que la gente, cuando algo le saltaba, que no conocía, pues ya sea que se acercaran a nosotros o seguramente nuestro pensamiento era que se iba a poner a investigar qué era esta cuestión técnica, ¿no? Entonces surge como un proyecto como de un poco entretenimiento de la licenciatura, pero pues ya sabes que la juventud intensifica absolutamente todo, ¿no? Entonces, después se extiende hacia un proyecto de divulgación científica como tal, en donde ya no solo abrimos el paso a los biólogos y biólogas, ¿no? O a los científicos, sino al público en general y se pueden enterar de todo lo que decimos. Oye, el nombre está muy fuerte. ¿Por qué ponerle un colectivo biopsia mental? Porque te dicen, le vamos a tener que hacer una biopsia y es como el fin del mundo, ¿no? Es como el preámbulo de la tumba, ¿no? Así las personas comunes y corrientes que no sabemos de ciencia, así lo interpretamos. ¿Y por qué ustedes le ponen ese nombre, biopsia mental? Fíjate que sí, justo causa mucho susto este término de la biopsia, pero en realidad nos enfocamos en precisamente lo que es, o sea, es extraer un tejido, ¿no? Un tejido de algo, específicamente como para explorarlo y para saber qué pasa con ese tejido. Entonces nos gustó conjuntarlo con lo mental. No quisimos decir biopsia cerebral o biopsia de cerebro, porque eso te llevaría como persona a pensar en algo específico, a un concepto que ya conocemos, que es el cerebro. Pero al momento de decir biopsia mental, como que te lleva a terrenos en donde dices, ah, caray, o sea,
¿Qué es lo que vamos a explorar, pues, ¿no? Específicamente. En el término científico, pues. Pero en el término literario, por ejemplo, tenemos esta libertad de combinar estos conceptos tanto científicos duros con cuestiones que puedan ser un poco más subjetivas, ¿no? Como lo mental. ¿En dónde empieza y dónde acaba lo mental? Entonces, es como un reto también de la combinación de ciencia y arte, como para que tú digas, ah, bueno, o sea, la biopsia que vas a sacar es, pues sí, de la mente. ¿Qué traes en la mente, no? Y por eso nos gustó combinar la literatura con la ciencia, haciendo alusión a estos dos conceptos. Ok. Oye, pues compártenos algo de esta catarsis de la científica dura que va y plasma en tinta de manera poética lo que está aprendiendo. Claro que sí, Ceci, con mucho gusto. Empezaré con un texto que se llama H1N1. Seguramente ya todos estarán imaginando como de qué vamos a hablar. Y dice así. Belleza hermética, geométrica, mortífero aparato de transferencia horizontal. Al contar tu historia, me dices con tus letras las de todos los demás. Te ríes de la vida, te columpias en la muerte. No me necesitas y necesitas todo de mí. Juegas con mi mente. Respiro tus pasos. Me curas y me enfermas. Me tienes corriendo esta interminable carrera evolutiva, para terminar ambos en el mismo lugar. Transferencia vertical, bueno, lo de la geometría lo entiendo, ¿no? Porque entiendo que los virus son bellamente geométricos, pero la transferencia vertical. Sí, transferencia horizontal. Ah, horizontal, perdón. Sí. Fíjate que qué bueno que lo preguntas, Ceci, porque aprovecho para comentar que justo los textos tratan de también como de resumir lo que veíamos en las clases, ¿no? Entonces, varios de estos conceptos, pues obviamente fueron aprendidos en lecturas o en clases o incluso en artículos científicos. Entonces, al hacer alusión a este concepto de transferencia horizontal, de lo que hablamos es que muchas veces los genes pues sí se pasan de una generación a otra mediante nuestros padres, ¿no? Mediante las generaciones que tenemos antes, que nos anteceden. Sin embargo, hay características genéticas que se transfieren con especies que no son precisamente tu especie. Como las bacterias y los virus son como expertos en que cuando están cambiando contigo esta información genética, lo que hacen es que a veces parte de su información forma a ser parte de nosotros, ¿no? Entonces, genes o información genética viral la tenemos también ya nosotros en nuestro genoma. Entonces, ¿por qué es transferencia horizontal? Porque no es de la misma especie, sino es de otra especie diferente, del virus que se queda parte de su genoma en el nuestro. Entonces, lo combino un poco con esto de mortífero aparato porque pues tanto puede causar una enfermedad que pueda causarte la muerte, como al momento de decir aparato de transferencia horizontal, pues te puede provocar algún beneficio, ¿no? Al modificar el ADN. Y no hablamos de beneficios como los X-Men, ¿no? O como cosas así, sino a lo que me refiero es a que pueden causar características que a lo mejor a la larga te beneficien. Hay, por ejemplo, una enfermedad en individuos en África en las que pues se modifican los glóbulos rojos, por ejemplo. Entonces dicen, bueno, pues es muy probable que no haya una buena oxigenación, pero esa modificación hace que, por ejemplo, no se enfermen de dengue, ¿no? O no tengan ciertas enfermedades. Entonces es una cosa por la otra, ¿no? Estas modificaciones hacen que puedas ver a largo plazo un beneficio o simplemente esté modificado tu ADN. O sea, estás hablando del lado amable de los virus y las bacterias desde el punto de vista del proceso evolutivo, ¿no? Que alguna vez lo hemos comentado, yo se lo escuché a una de las científicas que te dio clase, de cómo los mamíferos somos el resultado de una bella acumulación de virus o de un virus, no recuerdo si eran varios o uno, y en un organismo vivo que en ese momento era anterior a los mamíferos, y entonces de ahí se crea una bella placenta y entonces ya por arte de magia, por decirlo de alguna forma, surgen en este planeta los mamíferos.
Sí, exactamente. O sea, lo que queremos lograr ve todo lo que hemos reflexionado con un texto que parecería que no hace más que hacerte sentir, ¿no? Que es poético. Pero en realidad mis amigas y yo, y bueno, los compañeros que posteriormente se unieron como al proyecto, buscamos esto, ¿no? Porque al final de las biopsias lo que hacíamos es tener conversaciones largas y tendidas, ¿no? Entonces, cuando alguien leía un buen texto o cuando alguien nos ofrecía un texto con estas terminologías a lo mejor vistas en clase o con terminologías que a lo mejor no todos conocíamos o etcétera, nos orillaban a esto. Por eso es una buena herramienta de divulgación científica también, porque te pone a pensar, te pone a preguntar y a su vez te pone a reflexionar acerca de, bueno, o sea, ¿qué es lo que me está diciendo el texto? Todo esto que estamos hablando, ya te digo que lo vimos en una clase, entonces podemos repasar esta historia evolutiva en una cuestión poética. Y aquí nada más aclarando, cuando te refieres al final de las biopsias, era al final de estas reuniones, talleres que se hacían literarios, porque no vayan a pensar que hacías biopsias, y así literal, ¿no? Pero hablando de biopsias, en estos procesos que ustedes pueden ver al microscopio, que es parte de su formación, ¿hay algo que te haya impactado, visto al microscopio, que te haya fascinado, un virus, una bacteria, un parásito, no sé, una reproducción de células así fuera de serie, algo que te haya marcado? Pues fíjate que fueron varias cosas, Ceci. La verdad es que el adentrarte al mundo microscópico es de verdad como echarte un clavado a ver que hay un microcosmos también, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente muchos de los textos, de hecho, nacieron por miradas al microscopio. Ya bien Gisela te decía que también ella estaba muy cerca del ambiente literario porque tiene un hermano que sí se dedica duramente a la poesía, ¿no? Entonces, casi, te digo que por eso nos emocionó el proyecto, porque casi después de cada clase era sentarnos entre las tres y decir, wow, o sea, ¿qué acabamos de aprender o qué acabamos de ver? ¿Cómo es posible que haya sucedido todo esto, no? En micología, ¿no? Que estábamos observando los hongos, oye, qué estructuras tan bellísimas, ¿no? O, oye, qué bien que estos hongos se puedan dedicar a esto y que nos puedan ayudar con la basura orgánica, entre comillas, ¿no? A deshacernos de el material muerto como para que no se eche a perder y que no vaya a contagiar o a provocar patologías, ¿no? Oye, qué bella la clase de botánica, estuvimos viendo células, ¿no? Células vegetales. Oye, qué bonita la clase de, qué sé yo, no me podría ir de zoología 1, ¿no? En donde vimos animalitos microscópicos. Y así nos íbamos en cada clase hasta que llegamos a un momento, creo que fue Gisela quien nos dijo, oye, ¿saben qué? O sea, esto lo tiene que saber, o sea, la gente si a nosotros nos impacta, creo que podemos hacer que la gente conozca, ubique y además justo reflexione acerca de lo bello que es la biología, ¿no? Bueno, en ese caso era la biología como tal, pero creo que, o sea, la vida en general y todos los procesos que conlleva algo orgánico, un ser de esta tierra, se nos hace como bello para reflexionar y para que vale la pena existir, pues, ¿no? Qué bueno que mencionas el lado noble y maravilloso, por ejemplo, de los hongos, ¿no? Porque también se ha satanizado, por ejemplo, uno que está de moda es la candidiasis, ¿no? Y entonces te dicen, a todo el mundo le dicen, ¿tienes cándida? Pues sí, gracias a eso tengo digestión, ¿no? Entonces, como nosotros no entendemos esos procesos, nos dicen hongo, parásito, virus o bacteria. Y te aterrorizas, ¿no? Gel, champú antibacterial, cuando, bueno, tú debes saberlo más que yo, tú sabes que somos un manojo de hongos, virus, bacterias, parásitos, ácaros y ¿qué dijiste? Piojos, pulgas y chinches, ¿no? Sí, definitivamente. Creo que, como te decía, el objetivo de este proyecto es repensar no solo la cuestión biológica, sino incluso casi toda la realidad, ¿no? Porque como dices, no somos un individuo en sí, sino
si nos ponemos ya como a reflexionar, a entender, a vislumbrar, somos un conjunto de células que se organizó y que generó este ser humano que tiene células especializadas en todo el cuerpo. Sin embargo, compartimos como el mismo espacio con bacterias, con hongos, con ácaros. Es decir, somos un ecosistema completo andando, ¿no? Y entonces, el pensarnos de esa manera también nos lleva a entender que si nosotros somos un ecosistema y tenemos que cuidarnos para estar bien, o sea, imagínate que allá afuera, en donde viven también todos los demás seres, pues también debería de ser cuidado, ¿no? Entonces, el proyecto que puede llegar a ser proyecto de un poco de extrañamiento y asombro para la gente, se vuelve proyecto de divulgación científica y a su vez podría llegar a ser, ya yéndonos como muy lejos, un proyecto de reflexión profunda y hasta de ética, ¿no? De ética ambiental, porque el hacerte pensar como este ser, como este organismo lleno de organismos, este ecosistema andante, pues te hace, pues sí, percibir tu propia vida de otra manera. Y cómo impactas en otros ecosistemas y ellos en ti, como si vas y rompes un ecosistema, al rato se te va a regresar, ¿no? Y así, hasta el infinito, tipo pandemias, ¿no? Vas y ¡pum!, rompes un ecosistema y adiós mundo cruel, ¿no? Sí, en efecto, sí, de hecho por eso nos gustaba y te digo que es, en parte nos gustaba o promovíamos como el diálogo y la reflexión, la charla, al final de las reuniones. Qué bueno que me corregiste porque si no hacíamos biopsias como tal. Le hacíamos biopsias porque pues era la biopsia mental, ¿no? Entonces eran estas reuniones que teníamos generalmente en bares porque pues estudiantes, pero al terminar estas reuniones promovíamos nosotros mismos o nosotras mismas el que los autores de los textos pudieran como platicar, si hubo gente público, el que pudiera escuchar, el que pudiera preguntar, como para tener estos diálogos reflexivos acerca del conocimiento de los procesos biológicos en este caso, ¿no? ¿Nos puedes leer el material genético, no sé cómo, el del origen de...? Definitivamente sí lo leo. Se llama recetario. Dice, sistemas vivos, fluctuantes, brillantes. Tenemos dentro el manual de lo que nos hace nosotros. Poderosas 4 letras entretejidas, abrazadas. 4 letras formadoras de palabras, frases y párrafos vivos. A, C, T, G. El auténtico resumen de la vida. A, C, T, G. Los elementos desde el origen. Curioso que la base de la vida sean letras, igual que en la poesía. Y esas 4 letras, ¿qué significan y cómo impactan en los seres vivos? Estas 4 letras son los elementos más como primigenios de nuestro código genético, ¿no? Del ADN. Las bases nitrogenadas, ¿no? Adenina, timina, citosina y guanina, que se combinan para, al momento de tener combinaciones específicas, tenemos cierto tipo de genes, ¿no? Entonces, al tener cierto tipo de genes, pues tenemos cierto tipo de proteínas y nos vamos haciendo más grande, ¿no? Tenemos cierto tipo de moléculas, cierto tipo de células, luego cierto tipo de tejidos, órganos, etcétera, ¿no? Pero todo se puede como, bueno, la cuestión orgánica, ¿no?, de los seres vivos se podría resumir en estas 4 letras que lo que hacen es formar distintas combinaciones para, como lo decía, ¿no? Lo que hace, son como el juego del Lego de la vida, ¿no? Todo lo que nos hace nosotros es, con estas simple 4 letras, hacer diferentes combinaciones de tanto de ¿cómo se dice? De como características genéticas, lo podríamos, por ejemplo, no sé si te estoy entendiendo, en el pelo, por ejemplo, que de acuerdo con una combinación de estos 4 elementos u otra, puedo ser de pelo negro o de pelo rubio, ¿no? De cuántas hay, por ejemplo, es a lo que me refería, como de cuántas
cuántos tipos de letras hay, en cómo están organizadas, es como se define una característica genética, ¿no? Entonces, por eso me gustó llamarlo recetario, porque al final de cuentas es como el cómo están acomodadas y el cuánto hay es como la receta a seguir para formar un ser vivo, ¿no? Wow, qué interesante. Juno, quiero preguntarte algo. Nosotros desde el sentido común, luego decimos, ay, qué bueno que yo no sé cómo funcionan los virus y cuando entran a tu cuerpo, y porque viviría en pánico, ¿no? Una universitaria como tú que sabe cómo entra determinado virus a un cuerpo humano, cómo incide en su ADN, que si se va al páncreas o le gusta más el riñoncito o los pulmones y ya luego no te deja respirar. ¿Eso cómo impacta en ti cuando te enfrentas primero al H1N1 y luego al bichito ese, creo que es morado bellísimo, que yo cuando lo vi dije, ay, pero sí es una ternura, peludita, toda morada, ¿no? ¿Cómo puede matar a tanta gente, no? Qué bello. ¿Cómo tú lo vives? Pues es una gran pregunta, Ceci. Fíjate que yo creo que el estar cerca de estos procesos artísticos tampoco nos exime de tener miedo, ¿no? Sin embargo, creo que justo estos procesos artísticos lo que sí pueden ser es una, como lo mencionaste al principio, ¿no? Una catarsis acerca de estos procesos humanos, tal cual, ¿no? Cognitivos, de el no entender la realidad que está sucediendo en determinado momento. Entonces, siento que si bien no pueden evitar estos procesos, aunque seamos como, aunque los entendamos, como dices, aunque estemos sabiendo cómo funcionan, aunque ya nos aprendamos de memoria cuál es la ruta que siguen y que, o sea, que a lo mejor no todo es mortal, de todas maneras el que existan y el que no tenga certeza de las cosas, pues sí te provoca temor, ¿no? Y además, dependiendo también de qué experiencias hayas tenido tú, tanto con el virus como con diferentes enfermedades, ¿no? Entonces es la experiencia, es la cuestión de la no certidumbre la que te puede llevar a emociones intensas y negativas un poco, digamos, como estrés, miedo y terror, pero creo que justamente actividades como la literatura que te pueden hacer como liberar un poquito acerca de este temor que tenemos de la poca certidumbre, pues hacen que, si bien no te quitan el miedo, por lo menos sí hacen que exista una certidumbre propia, que es pues tu hoja, tu texto, y que a lo mejor más adelante, cuando haya un poco más de certidumbre, el poder compartir todo este conocimiento con experiencia, se haga pues algo bellísimo, ¿no? Como lo que teníamos en las biopsias mentales. Nos queda muy poco tiempo. Nada, fíjate que ahorita que me hablabas de eso, me acordé de la Biblia, no me voy a acordar perfecto, pero un amigo intelectual me dijo, es que en la Biblia está la gente que está en el conocimiento, que está siempre buscando y pensando, está condenada a sufrir. Y ahorita me acordé porque, mira, la evasión es maravillosa y ustedes desafortunadamente como científicos no pueden recurrir a ella, ¿no? Vi como muchas polaridades. Ustedes viendo cómo funcionan los virus, explicándolos incluso, ¿no? Recuerdo a la doctora Karina Acevedo explicando, no, y entonces entra y descompone la información genética y se va a tales. Ustedes tienen que enfrentarse a esa realidad que conocen. Hay personas que prefirieron decir, los extraterrestres quieren dominar el mundo, el virus no existe, es un cuento chino, ¿no? Y entonces yo opino que ustedes lo vivieron con mayor terror porque sabían que iba a pasar en el ser humano. Pero bueno, cerramos porque nos queda un minuto. Acaban de tener precisamente un simposio internacional en la Unidad de Bioética de la Facultad de Filosofía de los efectos post-COVID. ¿Podemos cerrar con eso? Claro que sí, Ceci. Muchísimas gracias también antes por la invitación nuevamente. Y sí, definitivamente se vienen muchos retos, incógnitas todavía acerca de las cuestiones que van a ser post-COVID, ¿no? Entonces, este evento internacional que hubo en la Facultad de Filosofía, de las cuales agradecemos a todas las autoridades por el apoyo,
se hizo precisamente para tener diálogos reflexivos con diferentes disciplinas acerca de lo que pues todavía no sabemos exactamente qué viene con este post-COVID, ¿no? Desde la educación hasta la psicología, hasta la cuestión física, hasta la cuestión incluso de la enfermería, un montón de disciplinas compartiendo un espacio como para decir, ¿saben qué? Todavía vienen retos y de estos retos hay que estar todos de la mano porque no hay certidumbres, ¿no? Precisamente, y hay que conocer, apoyarnos entre todos como para tratar de poner un poco de certidumbre post-COVID. Pues se nos acabó el tiempo. Por favor, dinos dónde podemos ver esas ponencias. Están en las redes sociales de la Facultad de Filosofía, se quedaron grabadas, sigan la facultad, página de la Facultad de Facebook, y me parece que también se quedaron grabadas en la página de la Universidad Autónoma de Querétaro. O sea, en Facultad de Filosofía, ahí. Facebook. Facebook. Facebook WAC. Pues muchas gracias, Juno, por habernos acompañado. Muchas gracias, Ceci, por la invitación. Y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TV WAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.